noches, compañeros, amigos y hermanos, convocados todos a este momento experiencial del ser, convocados a una experiencia de reflexión compartida sobre unos tópicos que de alguna manera inciden en mi corazón y me parece que tienen una enorme relevancia en nuestro mundo y ameritan ser concienciados y adecuadamente reflexionados. El origen de esta intencionada experiencia de comunicación nace de mi admiración por el legendario y fenecido pensador norteamericano de origen judaico, Jacob Needleman, quien fungiera como investigador filosófico y catedrático en filosofía por 40 años en la Universidad de California. Quedé muy impresionado con el desarrollo de una investigación que el compañero Dr. Needleman realizó en relación al dinero y el significado de la vida. Needleman toma la decisión de concienciar y de algún modo explorar una profundización sobre lo que es este enorme tópico, porque fue llegando a la conclusión al final de la vida que la examinación filosófica profunda y ponderada en relación a la relación emocional del ser humano con el dinero en nuestra sociedad contemporánea era una de las claves fundamentales que todo ser humano tenía que explorar si aspiraba en algún momento a entrar en una genuina agenda de conocimiento de sí mismo y de transformación personal. Needleman había quedado muy impactado con una serie de entrevistas que para la realización de su investigación, que es el dinero y el significado de la vida, Money and the Meaning of Life en inglés, había tenido con unos grandes potentados del mundo financiero y de las inversiones. Por dar un ejemplo que cita en el libro, pues una persona que tenía un caudal de capital líquido de $500 millones y en un momento dado, comenzando la conferencia, le preguntó ¿cuánto es suficiente? Y la segunda pregunta fue ¿cuándo es suficiente? Needleman señala que el rostro de estupefacción que presentó el financista lo dejó aturdido y atolondrado, porque la respuesta que le añadió al planteamiento fue: caramba, me siento perplejo porque nunca me había pasado por la cabeza hacerme esa pregunta. He vivido toda la vida preguntándome cómo hacer el dinero, cómo multiplicarlo, cómo moverlo de instituciones financieras, cómo invertirlo para rendimientos a mediano y alto plazo, pero jamás cómo lograr dentro de mí establecer unos criterios emocionalmente fiables o psicológicamente fiables para entender cuándo es bastante o suficiente de algo. Había siempre una tendencia en el pensamiento chino, creo que el maestro Lao Tse lo planteó en un momento, que aquel ser humano que haga del centro de su vida la búsqueda de la sensación de la seguridad, solo podrá cosechar inseguridad en este mundo. Una convicción hace 3000 años de que la falta de un sentido de bastantidad que genere una sensación de autosuficiencia en la vida nunca va a ser el producto derivado y el efecto de una acumulación histórica y progresiva de caudal de capital humano. Él planteaba también que las ideas que el ser humano ha creado en relación al asunto de el dinero tienen un origen muy temprano en la infancia. Él recordaba, por ejemplo, la primera correlación inversa que él pudo ver entre el dinero cuando de niño no podía entender en el sistema de moneda americana cómo el centavo de 10, siendo la mitad del tamaño del centavo de 5, pues valía el doble. Y entonces en su mente de niño estaba un paradigma de lo cualitativo que de algún modo no coincidía con el elemento de lo cuantitativo.
Siempre en todas estas indagaciones, algunas anotaciones de tipo analítico y fenomenológico que fui haciendo, que me parecían altamente relevantes y las quiero compartir en relación al tema del dinero, y después pudiéramos un poco explorar o sugerir maneras de relacionar la manera en que se relaciona en la psiquis humana el dinero y la sensación del tiempo y el fenómeno del estrés y la ansiedad. Anotaba yo hace algunos días ideas como la siguiente: no se puede entender verdaderamente a los niveles interiores últimos del entendimiento sin ser serio, y no se puede ser serio verdaderamente a los niveles interiores últimos del entendimiento sin ser lento. Nosotros partimos de una cultura que es una donde la medida del progreso de las cosas y la medida de la exitosidad de un proceso de generar resultados, pues es la correlación entre poder producir la mayor cantidad de resultados en la mayor brevedad de tiempo, y todo es como una exacerbación del sentido líquido de la aceleración ininterrumpida. Y de alguna manera existen comprensiones que empiezan a darse justo cuando la mirada empieza a enlentecerse. Yo sugería y tiendo a sugerir en el atelier clínico de mi servicio a personas que comúnmente, por ejemplo, recorran un camino en automóvil diariamente y lo hayan hecho por muchos años, que se regalen la experiencia de recorrer al menos alguna singular vez ese camino en alguna bicicleta o a pie, y pudieran ver cómo la modalidad de la experiencia perceptual de algo que le parece que es archiconocido porque siempre lo han repetido, se convierte en una experiencia distinta. Sería interesante también examinar un poco el conjunto de razones que pudieran rendir cuentas del fenómeno de por qué un tema que considero tan importante y tan esencial para el auténtico desarrollo espiritual humano suele no importarle ni interesarle a la gente, porque ya desde muy temprano, un momento en la vida, se regresa a este plano humano, y cuando ya estamos bien adentrados en nuestro crecimiento, ya el dinero se integra demasiado rápidamente en el conjunto de las valoraciones que construyen la identidad y el sentido de valía de una persona. Se dan condiciones y maneras de entender en la cultura el fenómeno del dinero que genera una aversión a todo lo que sea reflexionar el dinero para devolverlo y regresarlo a una experiencia de poderlo entender como un medio para un fin en lugar de un lamentable fin en sí mismo. Y es precisamente en esa perspectiva que confunde la dimensión de los medios para fines que son trascendentes a sí mismos, en donde están los colapsos humanos que serían, Aristóteles le hubiese llamado el vicio. El colapso de la virtud acontece cuando un ser humano comienza a convertir en fines lo que siempre debieron ser medios. En el caso del pensamiento antiguo nos referimos a la riqueza como un medio, la obtención del bien material como un medio, a la salud como un medio y al placer como un medio, pero nunca finalizados en sí mismos, en sustitución de la única verdadera experiencia que puede producir sentido, significado de la experiencia y proyecto, que es la contemplación de lo bello, de lo eterno y la vida en virtud y en amistad. La verdadera riqueza de los amigos. ¿Quién es la dificultad de análisis de cualquier tipo de revisión en relación a cómo los seres humanos nos relacionamos con dinero? A veces pues uno piensa en un constructo como el constructo de la jerarquía de necesidades, la pirámide jerárquica de necesidades de Abraham Maslow,
y ya los primeros 3 estadios o estamentos de la base de la pirámide son necesidades del mundo externo que las organiza y las dirige el dinero. Pudiéramos decir, para efectos de podernos representar la problemática como yo la estoy reflexionando, generando un poco de reflexión a partir de las reflexiones heredadas de la investigación del catedrático, que pudiéramos pensar que el ser humano vive en 2 mundos. Un mundo que se vive hacia afuera y que tiende a ser el mundo de las cosas, y un mundo que se vive hacia adentro y que es el mundo del significado, del sentido, del valor, de los sueños, de la poesía, de la realización, del amor verdadero, de la belleza y de la eternidad. En ese mundo, que es lo que genuinamente pudiera llamarse mundo, y en la fenomenología se hubiese llamado, por ejemplo, los mundos de la vida, no el mundo de las cosas, el mundo de todo el conjunto de las relaciones significativas que uno establece con las cosas. En ese mundo el dinero no participa en lo absoluto, no tiene injerencia, no puede producir significado, no puede producir sentido. Pienso también en este asunto de convertir en fines lo que son medios. Es una reflexión también de en qué medida nosotros somos una sociedad contemporánea que de algún modo pretende presuntuosamente haber trascendido muchos elementos del pensamiento antiguo y arcaico, por ejemplo el de la práctica de la idolatría, que era tan condenada en la antigüedad y también tan practicada, y de alguna manera no perdemos de perspectiva en qué medida nosotros pertenecemos al momento histórico de la humanidad más idólatra de todos, porque nosotros pertenecemos a un momento histórico en el que, sin saberlo, los medios comunicativos, la propaganda, la difusión de la información por tecnologías digitales hacen que cada ser humano pueda manufacturar una idea de sí mismo y rendirle homenaje y pleitesía idolátrica al precio de su propio presupuesto. De algún modo, la idolatría del hombre contemporáneo es la idolatría de su propio yo. Es la sobreexaltación del autobombo, el sentido exacerbado de autosuficiencia y de grandeza individual, lo que jocosamente algunos seres amados le llamaban el yo-yo, no el yo-yo de Ramana Maharshi, sino esta sensación de la vuelta iterada y circular en el énfasis de lo que es la falsa identidad del yo. El compañero Erich Fromm, en El miedo a la libertad, también hace un análisis, una anatomía exquisita y muy razonada, en la que termina demostrando cómo el ser humano del mundo contemporáneo padece los efectos de una propaganda que se ha convertido en la forma más sofisticada de totalitarismo. Porque, de acuerdo a Erich Fromm, la propaganda ha logrado que todos los seres humanos manufacturar y producir un tipo de ser humano en serio, un tipo de ser humano homogéneo, en el que en el interior de cada uno de esos todos seres humanos, todos los seres desean lo mismo, cada uno creyendo que cada uno de sus deseos particulares es único. Ese nivel de exacerbación y culto a la homogeneidad, que también el compañero Byung-Chul Han lo ha ensayado con exégesis filosófica muy fina, es uno de los grandes deterioros humanos, porque simultáneamente te produce la sensación de estar siendo tú mismo, pero tan pronto ese tú mismo tiende a no converger con los esquemas y los modelos normativos de lo que está establecido que tú puedes ser en esa definición de tú mismo, eres severamente contrariado y eres severamente invisibilizado y eres severamente invalidado, con tan solo ser un poco desviado en la curva estandarizada de una desviación hacia abajo de lo distinto y de lo diferente. Pagarías un precio que no te lo imaginas.
pero es un precio que es compensado de algún modo por la autenticidad, que es uno de los grandes tesoros cualitativos que no puede comprar el dinero. Esta experiencia de contextualizar el dinero, que este momento de reflexión no va a agotarla de un modo exhaustivo, siempre va a ser una selección antológica de múltiples pensamientos por centenares que uno ha ido teniendo a lo largo del tiempo, pero por lo menos puede dar un aroma del tiempo, un sentido de cómo de alguna manera el anclaje en la vida de significados y el enraizamiento de vidas en la conciencia que producen sentido desde dentro de ellas mismas, dejan de experimentar la sensación pulsional de la adquisición, del consumo desenfrenado, de la exaltación de una identidad que se define más falsamente por la marca de las cosas y por los procesos adquisitivos. Ya está completamente demostrado que el índice de felicidad genuino y auténtico, eudaimónico dirían los griegos, de la verdadera vida buena de un ser humano, es inversamente proporcional a sus tendencias pulsionales de consumo. Es decir, que mientras más feliz es un ser humano, menos tiende a la experiencia compulsiva del consumo como una especie de sucedáneo o experiencia sustitutoria de la experiencia de la pérdida del sentido. El asunto del dinero también tiene que ver mucho con la idea entroncada en el imaginario cultural de lo que significa ser alguien en la vida. Nosotros vivimos una experiencia mental en la conciencia sin detenernos suficientemente. Me remito al planteamiento que hacía en el origen, que la verdadera comprensión de las cosas comienza cuando tomamos una decisión auténticamente comprometida de ser serios en la examinación de las cosas que queremos comprender, no por entretenimiento, sino por verdadera transformación. Y para poder ser serios en la comprensión de los temas arraigados, tenemos que ser lentos en la apreciación de ellos. La vida interior y la experiencia de la velocidad en la que se dan los procesos de pensamiento hacen que de algún modo nosotros le pasemos a las cosas como por encima, de una manera profundamente repetitiva, mecánica y rutinaria, haciendo del tiempo una pura exterioridad o externalidad cronológica que pudiera ser ejemplificada en un pequeño relato de tipo terapéutico, metafórico y pedagógico que quisiera compartir. Es la historia número 36, cuando siempre se hace lo que siempre se ha hecho. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has conseguido. David me recordó la verdad implícita en esta afirmación. Cada día de trabajo, el despertador de David sonaba exactamente a las 6:30. Ponía a hervir agua para el té y se sentaba en la mesa de la cocina mientras esperaba que el agua hirviera. Le llevaba una taza de té a su esposa y a continuación se afeitaba y se duchaba mientras su esposa se levantaba. Después de desayunar sus cereales preferidos, que eran los mismos desde que era niño, cogía el autobús a las 7:53 para dirigirse al trabajo, lugar al que llegaba antes que el resto del personal para dar buen ejemplo. Durante más de medio siglo había permanecido en el mismo departamento y aunque en su trabajo ahora tenía más responsabilidad y un salario más elevado, él explicaba que seguía haciendo lo mismo, remover papeles por la mesa. Cada mediodía abandonaba su puesto de trabajo a las 13 horas, se dirigía a su café favorito, al que llegaba exactamente a las 13
horas 7 minutos y donde ya sabía que tenía una mesa reservada con el pedido ya realizado, consistente en un sándwich de ensalada de pollo y una taza de café. Cuando hablamos de sus hábitos durante el fin de semana, David me explicó que los sábados él y su esposa ponían el despertador a las 7:30 para poder dormir. Después de prepararse un té se afeitaba, se duchaba e iba con su esposa a hacer la compra para posteriormente dedicar todo el día a merodear por la casa haciendo un poco de todo. ¿Y qué hace los domingos?, le pregunté. Pues bien, siempre salimos fuera, me respondió, aprovechando ese resquicio de luz que parecía verse al final del túnel. Inquirí: ¿y dónde van ustedes? Bueno, a mi café favorito, contestó. Allí tomamos un sándwich de ensalada de pollo y una taza de café. No me sorprendía que Dave estuviera deprimido, puesto que ilustraba a la perfección el principio: si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has conseguido. Cuando empezamos a analizar cómo podía modificar este principio en aras a cambiar sus experiencias y el modo en que se sentía, Dave se sintió inseguro, vacilante e incluso temeroso, lo cual era natural, puesto que no solo era una forma de actuar familiar para él, sino que también propiciaba que tuviera una vida equilibrada y estable. Era funcional en la medida en que limitaba el riesgo de que sucedieran cosas inesperadas, pero al mismo tiempo limitaba sus posibilidades de disfrute. Al debatir los pequeños pasos que podía dar para iniciar el proceso de cambio, Dave planteó diversas sugerencias, aunque él sabía que el cambio tenía que producirse a su ritmo. Pese a lo que deseaba modificar sus hábitos matinales, coger un autobús distinto y sentarse en otra mesa en su café favorito, rechazaba por completo mis ideas respecto a llevar extraños calcetines de colores al trabajo, llegar tarde una mañana o probar acudir a un bar diferente, por lo menos al principio. Cuando empezó a examinar si realmente disfrutaba con lo que estaba haciendo hasta ahora y qué es lo que debía hacer para cambiar, comenzó a experimentar unas emociones más positivas. Poco después, él y su esposa empezaron a frecuentar distintos bares, a probar distintos menús y a efectuar pequeñas excursiones los domingos. Un día, cuando acudí a recoger la correspondencia, quedé gratamente sorprendido al encontrar una postal de Dave explicándome que estaba junto a su esposa disfrutando de un fin de semana en una pequeña ciudad costera. Incluso se había tomado un día libre en el trabajo para alargar el fin de semana. En ocasiones los cambios pueden parecer difíciles o incluso exagerados y cabe que despierten cierta reticencia. Sin embargo, Dave aprendió que si se efectúan pequeños cambios de una forma gradual, al ritmo que marca la propia persona, pueden abrirse perspectivas de disfrute de nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Voy a darme el permiso de volver a leer esas líneas que me impactaron desde mi primera lectura hace algunos años de este relato, que las había subrayado. Dave aprendió que si se efectúan pequeños cambios de una forma gradual al ritmo que marca la propia persona, pueden abrirse perspectivas de disfrutar de nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Dave pudo entender el adagio que aparece al principio de esta historia y que un colega mío ha elaborado un poco más para repartirlo entre sus clientes, y que dice: si siempre haces lo que tienes que hacer, siempre obtendrás lo que ya has obtenido. Así pues, para variar, haz algo distinto y actúa de modo distinto para el cambio. Ese sentido de la acentuación de
variaciones en el interior de una experiencia de tiempo y de una experiencia repetitiva, a mí me parece que un ejemplo formidable lo puede brindar la experiencia de la música, y sobre todo la música clásica, que construye algunas composiciones subtitulando las variaciones sobre un tema. Es la experiencia musical donde se da una experiencia de una repetición de un tema, que dentro del marco de la estructura de esa sonoridad repetitiva se pueden insertar pequeñas variaciones cualitativas que construyen una experiencia de algo que deja de ser una experiencia sonora mecánica y puramente rítmica y se convierte en una experiencia melódica y una experiencia armónica también. La idea de enlentecer el proceso de la mirada, de hacerse serio a través de mirar lentamente las cosas que creemos que sabemos porque las sabemos, en ese nivel de banalidad superficial del que conversaba esta tarde con María Matilde, esa banalidad que de algún modo nos impele a pensar precipitadamente que entendemos algo porque ya lo hemos memorizado, que entendemos algo porque sencillamente ya nos lo ha sido presentado o planteado por alguna figura de autoridad, que casi siempre son autoridades extranjeras en el caso nuestro, porque es una tendencia del pensamiento a de algún modo encontrar muchas maneras capciosas de poder convencerse de que es preciso ir a buscar en este lugar de aquí la experiencia de aquello que se ha perdido en aquel lugar de allá. Ese elemento que de algún modo pudiera parecer irrisoriamente y ridículamente sencillo, la experiencia de vernos en situaciones en las que incomprensiblemente una y otra vez nos sorprendemos buscando en Fajardo lo que se perdió en Cabo Rojo, o buscando en Ponce lo que se perdió en Arecibo o en Utuado. De algún modo es la totalidad del eje de nuestra vida, termina siendo una experiencia de situaciones sumamente mal definidas, peor comprendidas a partir de esa mala definición y muy gravemente pseudo solucionadas. Vivimos una velocidad que no nos permite ni siquiera entender los valores básicos que damos por sentados como valores, sin ni siquiera darnos la oportunidad de poder cotejar si verdaderamente son valores auténticos. Auténticos en el sentido, por lo menos tan siquiera mínimo, de que sea un valor que lo he ido constituyendo yo desde lo profundo de mi verdadero ser autónomo. Porque la premisa de la que parte este tipo de examinación de conciencia seria, enlentecida, genuinamente investigadora de todo lo que los seres humanos damos por supuesto, como por ejemplo la experiencia del dinero, la experiencia del tiempo cronológico, del tiempo de la prisa, del tiempo de la ansiedad, la experiencia de lo que es ser o no ser exitoso, ser o no ser alguien, la experiencia de una incapacidad estructural de aceptarnos radicalmente a nosotros mismos para encontrar a partir de ahí una verdadera fuente de valor. No somos honestos ni siquiera en permitirnos examinar si de verdad somos tan auténticos como pretendemos. No somos tan honestos para sentarnos a mirar si de verdad somos tan independientes de los criterios de aprobación de los demás como pretendemos pensar. Si hasta para ir a la farmacia a hacer una pequeña compra cotidiana una noche, estás examinando exageradamente cómo vas a escoger la ropa que te vas a poner para de algún modo estar exactamente combinado, lo decimos de punta en blanco. Ahora la casualidad es que estoy con una camisa blanca hoy.
para de algún modo vivir en un estado de sujeción a lo que por adelantado pienso que es la expectativa o el juicio que el otro realizará sobre mí en función de lo que sea la imagen externa que de mí yo pueda proyectar al otro. Y esa experiencia de lo que llamamos nuestro interior ni siquiera es interior. Es una superficialidad banal y externa. No se sostiene en experiencias de significado. Pienso que existen fenómenos del entendimiento, del corazón y del alma que si se diera una verdadera aceptación a la invitación de uno a uno mismo, de darse la oportunidad de hacerse preguntas que uno por lo regular ha elegido no hacerse, de abrirse a conversaciones que por lo regular uno ha elegido cerrarse a ellas, de permitirse la posibilidad de entender, como decía un hermano, que no debemos olvidar nunca que un punto de vista es la vista puesta en un punto. Quiere decir que cuando la vista se pone en un punto pierde de perspectiva todo el resto del conjunto de puntos que en un campo espacial, un punto de vista alterno pudiera permitir. Y vivimos haciendo eso en una repetición acrítica, mecánica y circular, en una carrera de hámster como la he descrito en otros momentos, tratando de ilustrar ese estado lamentable en el que pudiéramos vernos en la conciencia cuando pensamos que estamos avanzando progresivamente hacia algo, mientras probablemente estemos dando vueltas en círculo. De ilustrar ese estado lamentable en el que pudiéramos vernos en la conciencia cuando pensamos que estamos avanzando progresivamente hacia algo, mientras probablemente estemos dando vueltas en círculo. La experiencia de enlentecerse también como un entrenamiento deliberado que necesita ser realizado para poder facilitar la experiencia de la comprensión penetrante en las cosas, es un cultivo que es muy anómalo en nuestro mundo. Nuestro mundo parte de una perspectiva generalizada y homogénea, de una idea uniforme de tiempo, que de algún modo disecta el tiempo como una especie de troceado de Boloña o de salami en unos trozos o chunks, y de algún modo son experiencias sucesivas en las que la medida de tu eficiencia solamente tú la puedes concebir en la medida del diseño que mecánicamente entrelace ese tiempo inexorable e irreversible mexicano que va de atrás hacia adelante, pasando por el medio, por el presente, pero de un modo extrañamente uniforme, repetitivo, tan y tan repetitivo que de alguna manera tiene la falsedad y la antinaturalidad de una verdadera impostura. Por compartir algunas apalabramientos en relación a esto, tengo un apalabramiento de Jacobo Niederman también, donde dice lo siguiente: en todas partes la gente se esfuerza por encontrar un tiempo para asuntos que en general se cree que son humanamente importantes: estar con los seres queridos, disfrutar de la naturaleza, participar en una actividad creativa. Y aunque cada vez más esto se convierte en una batalla perdida, no existe ningún asunto ni ningún aspecto de la vida humana más importante que este. La destrucción del tiempo, ese tiempo cualitativo, es literalmente la destrucción del hombre.
Hay otra frase maravillosa de un venerable maestro oriental que dice lo siguiente: el milagro no es caminar sobre el agua, el milagro es caminar sobre la tierra verde en un instante, apreciar la paz y la belleza que se nos ofrece. Lo único que necesitamos es encontrar cómo volver a traer nuestro cuerpo y nuestra mente a ese instante en el que caminamos, para así poder palpar todo lo que refresca, cura y maravilla. Yo le añado que a veces a veces tenemos que cruzar mundos enteros, espaciosos mundos enteros, grandes océanos y continentes para llegar a este justo ahora mismo, un tipo de tiempo y verso como de ninguna parte. Un ferviente admirador le preguntó alguna vez a Arthur Rubinstein cómo lograba manejar las notas tan bien como lo hacía, a lo que el pianista contestó: no manejo las notas mejor que muchísimos otros, pero las pausas, he ahí el meollo del arte. Me maravilla este tipo de expresión que sugiere el papel que juega el silencio en el sonido, el papel que juega el lentecimiento en la velocidad y el papel que juega también el ritmo en el tiempo. Hablando de los elementos de división del tiempo, también hay otro, Joseph Campbell, que en un momento dado planteó la siguiente frase mágica y maravillosa: la eternidad no tiene nada que ver con el más allá. Está aquí, es esto. Si usted no la encuentra aquí, no la encontrará en ninguna parte. La función de la vida consiste en tener la experiencia de la eternidad aquí y ahora. No es el cielo el lugar para tener dicha experiencia, es aquí donde debe tenerse. Dando a entender que de algún modo, de la misma manera en que fascinantemente de niños nosotros veíamos todos los marcos espaciotemporales del tiempo del reloj termodinámico, mecánico, cronológico e irreversible, como el de un tren que va sin detenerse en una alocada dirección a la velocidad de la luz hacia ninguna parte. De alguna manera es una experiencia que puede darse incluso al interior de la propia secuencia temporal de las cosas. La verdadera invitación y la manera en que entrelazo e intento sugerir el punto de intersección fértil para el entendimiento y la indagación, porque precisamente este espacio de apalabramiento es el establecimiento de un conjunto de inquietudes compartidas que se abren a la posibilidad de una examinación compartida. No es un hallazgo de alguna manera definitivo, pero el punto básico en la relación del tiempo y el dinero es que de alguna manera el poder recuperar una comprensión a través de tener experiencias en la conciencia de que el tiempo es algo que interiormente y subjetivamente puede ser experimentado de múltiples modos. Un tiempo de unas duraciones sumamente largas, donde una cantidad de tiempo cronológico corta puede ser experienciada como un tiempo extremadamente largo, o viceversa, una cantidad de tiempo como la que viví yo ayer en una jornada de trabajo de sol a sol en un domingo, pero pude sentir casi que el intervalo donde estaba
terminando el café de la mañana, antes de comenzar a servir al primer ser humano a quien serví, me lo pude terminar en la noche y parecía que todo había transcurrido en la experiencia de haberme tomado una sola taza de café, que fue la que logré terminar en el intervalo de la noche, y la sensación experiencial no fue de un agotamiento exhaustivo, porque de alguna manera en una parte de mi ser podía sentir que estaba participando de un modo alterno de sentir la experiencia del fluir y del transcurrir del tiempo, sin estarlo viviendo a la velocidad que pudiera estar siéndome indicada hasta en un marcador cronológico o un secundero cronométrico, porque de algún modo al interior del tiempo de las cronologías pueden darse muchas formas infinitas de experienciación cualitativa posible del tiempo, incluso la llamada por el pensamiento oriental jhana o instante, una noción que tiene paralelos y manifestaciones transculturales que ya alguna vez investigara el venerable y amado maestro alemán de mis tiempos universitarios y de juventud, Manfred Kerkhoff, que logró este tipo de investigaciones en donde tú empiezas a darte cuenta de que existe un kairos, un tiempo oportuno y sagrado de las cosas, que no coincide necesariamente con el del reloj, y una manera de experimentar en el interior más profundo de la conciencia observante, en el interior de la mente, un instante en el que de algún modo la sucesión irreversible del tiempo cronológico se detiene. Paradójica y paralelamente, de modo simultáneo a todos los otros aspectos de la realidad en los que no se detiene. Es decir, mi conciencia puede, participando de la experiencia de un cuerpo, participando de un sentido histórico, participando de unos ritmos biológicos, entrar y salir del tiempo cronológico como se entra y se sale de diferentes ritmos, de diferentes géneros de baile, como se entra y se sale a diferentes ritmos en diferentes experiencias musicales, como se entra y se sale, por ejemplo, en los 60 primeros segundos del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, en contraste con cómo se entraría y se saldría de un solo en alguna canción de un timbal de Tito Puente. Y pudiéramos estar manejando unas unidades cronológicamente idénticas de tiempo, pero 180 segundos de una descarga de solo de timbales de Tito Puente es una experiencia cualitativamente distinta en el interior, cualitativamente distinta, no mejor, ni peor, ni buena, ni mala, cualitativamente distinta, dependiendo de la función en la conciencia a la que esté destinada esa experiencia estética. Pero en el caso del segundo movimiento de Aranjuez, pudieras tener una experiencia donde en el interior de esa duración del tiempo entras en una experiencia de un instante que de algún modo se adentra en un eje vertical mucho más largo y mucho más mágico y maravilloso que el de Alicia en el País de las Maravillas, capaz de algún modo de darnos experiencias de simultaneidad de los tiempos y otro tipo de formas de seguir explorando y pensando sobre el tiempo, que entiendo que no debo, por razones de concisión y del propósito que nos convoca esta noche, pues no excederme en ese sentido, y poder también convertir la experiencia de este apalametro en una experiencia de autocontrol también, porque las pasiones como es la pasión por la sabiduría y la pasión por el entendimiento y la pasión por compartir esa experiencia, es algo que difícilmente tiene contención posible. Es casi como si uno tuviera que interiormente generar una experiencia mandálica para de algún modo dar
una catarsis contenida a ese flujo de pasión. Porque precisamente ese también es el enlentecimiento que de algún modo debemos ejercer los apasionados del pensamiento para poder pensar cada vez menos cantidad de pensamientos, mejor y más penetrantemente pensados. Menos cantidad de pensamientos, mejor y más penetrantemente pensados. ¿Hasta llegar a qué punto? Hasta llegar a lo que Aristóteles hubiese llamado la experiencia más alta del pensamiento, que es la contemplación de lo bello y de lo eterno, el estado de theoria, el estado de mirar las cosas de una manera que nos permite inteligir de modo inmediato e intuitivo la esencia interior y sus causas subyacentes interiores últimas. Es como esos momentos donde, al decir maravilloso de nuestro amado Milton Erickson, el gran gestor e investigador del mundo del inconsciente desde la hipnosis, esos tipos de conocimientos que los seres humanos sabemos, pero que no sabemos que lo sabemos. Ese planteamiento de Milton Erickson siempre me ha sobrecogido el corazón, porque de algún modo es una invitación a poder exploratoriamente adentrarse en las raíces del interior para poder recuperar la confianza en esa capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos en nuestro inconsciente luminoso. No es aquel depósito de trasteras, de experiencias traumáticas de la infancia y del pasado, solamente al decir de Freud, sino también un gran depósito luminoso, donde podemos encontrar ese anciano sabio como el anciano de las imágenes antiguas, de las representaciones del arquetipo del anciano, como se dan en la experiencia hasta del tarot, o en cualquier representación icónica de la ancianidad. El anciano no es un envejecido, no es un número de una edad de tiempo histórico en el que un cuerpo ha estado en la vida. El anciano es aquella conciencia que ha alcanzado una manera de mirar la realidad de la preocupación y de la prisa en la que sucumben la inmensa mayoría de los seres humanos, sabiendo por adelantado que muchos de los fines a los que están destinados estos esfuerzos de la preocupación, de la ansiedad y de la pulsión por consumir para poder ser, están destinados a la insaciabilidad. Porque de algún modo nunca una cantidad de algo podrá producir una cualidad de algo, porque nunca una gratificación sucesiva de algo va a poder producir un sentido y un significado y una comunión de algo, porque nunca un monólogo de algo va a poder sustituir la experiencia del encuentro de dos miradas en un diálogo, como el que aspiro yo estar teniendo en algún sentido místico y desde el sentimiento profundo con aquellos interlocutores que de algún modo reciban este intento apasionado de comunicar algo y de encontrar otra mirada, otra voz en algún otro lugar, como una apuesta pascaliana de fe y una apuesta kierkegaardiana, un salto de fe hacia la posibilidad del encuentro con otro ser humano, aún dentro del contexto enmarcado de una experiencia que hoy estoy apalabrando. Ese enlentecimiento que lo produce en el alma, la experiencia de poder mirar las cosas con lenta seriedad, sería la plataforma ideal para poder examinar la idea de cómo los seres humanos nos relacionamos muchas veces con el dinero desde un arraigo emocional y tan visceral y con más pasión y más amor que el que a veces le hemos dado a otro ser humano. Con más pasión y con más amor miramos la cuenta de banco en los dispositivos digitales diariamente, o los sistemas de cómputos de los consumos,
con más pasión y con más detenimiento que el que podemos tener un día como hoy examinando el surgimiento de la estrella de Belén, que debemos ir de algún modo haciendo el cierre de la experiencia para poder compartir ese fenómeno astronómico maravilloso que está aconteciendo ahora mismo en los cielos infinitos. De algún modo, es bien importante también entender que ningún proceso de transformación va a ocurrir en el plano del pensamiento, donde uno piensa las ideas y los conceptos como un mero entretenimiento, como un mero adorno para lucir conocedor o cualquier otra cosa. Las verdaderas transformaciones en la examinación de experiencias como esta, haciéndose las preguntas difíciles. Jacob Needleman, en aquel momento de la entrevista, aquel potentado financista, decía: descubrí en la mirada de perplejidad de ese ser humano al que se le hacía inconcebible la pregunta que yo le estaba haciendo: ¿cuánto es suficiente? ¿Y cuánto de algo es suficiente? Cuando empieza a desaparecer, y este es uno de los elementos esenciales, cuando empieza a desaparecer del horizonte de la conciencia la posibilidad de hacerse esas preguntas con todo el rigor, la seriedad y el compromiso del alma, en ese momento es donde esa experiencia de querer seguir siendo y acumulando se convierte en codicia en el alma, se convierte en avaricia, en aquel antiguo pecado capital que sostiene y da sostenimiento a muchos otros, entre ellos la soberbia, a muchos otros, entre ellos la envidia, porque vivimos en un espacio que nos necesita envidiosos y nos necesita soberbios para poder convertirnos en avariciosos y codiciosos, para poder sostener la imagen de uno mismo, de esa soberbia que se sostiene en la comparación externa, de sentirse siempre solamente bien cuando nos podemos sentir mejor que el otro, en las comparaciones imaginarias que en lo secreto de nuestras mentes y su oscuridad nos hacemos de alguna manera de continuo. Hemos sido convertidos en consumidores, hemos sido convertidos en clientes, en clientelas, hemos sido despojados de una comunidad de experiencias, de relaciones donde un yo se relaciona con un tú sagrado, con un tú irreductible, con un tú que nunca puede ser un medio para un fin mío. Esa relación yo-tú que Martin Buber señalaba que estaba en el seno mismo de cualquier espiritualidad auténtica. Cualquier espiritualidad auténtica tiene que de algún modo redescubrir el carácter sagrado de las personas del otro, de un otro que como sagrado nunca puede ser meramente un medio de un fin mío. Porque lo más increíble de todo, en todo este proceso de vivir objetivando las cosas, convirtiéndolas en experiencias análogas a objetos en nuestra imaginación y en nuestra mente, nosotros mismos devenimos objetivados en nuestro propio proceso de objetivar al otro. En nuestro propio proceso de usar al otro, nosotros devenimos los usados en ese propio proceso. En ese propio proceso de sentir que solo nos podemos sentir bien cuando menospreciamos al otro y nos sentimos superior a ellos, nosotros devenimos el menospreciado. En cada momento donde un ser humano es meramente un medio para un fin, de un propósito de otro ser humano, lo esencial de la experiencia de lo humano se ha perdido. Esa esencialidad de la experiencia de lo humano que de algún modo se ha perdido está sostenida por una relación emocional con la experiencia del dinero y de su idolatría.
y de su conversión en una finalidad en sí misma en lugar de un mero medio para unas posibilidades humanas más largas en sí mismas. No se equivoca quien piensa y sostiene, concurro totalmente, que si tú quieres saber la medida de una persona, examina cuidadosamente la relación emocional, que la historia de la conciencia de esa persona y la manera en que se ha formado la historia de esa conciencia repercute en su relación con el dinero. Cosas tan analizables de la vida cotidiana como esa experiencia que él también menciona, donde cuando dos personas salen a comer y una persona extiende el brazo cuando viene la cuenta, pero lo extiende suficientemente rápido para no lucir mal por no haberlo extendido, pero suficientemente lento como para dar oportunidad a que el otro pueda extender la mano más rápido y obtener la famosa cuenta. Muchos comportamientos de diferentes índoles. Yo conozco un ser que recuerdo que le daban dolores intestinales prematuros, imprevistos y súbitos en cada momento antes de que se avecinase la cuesta. En una experiencia de compartir de restaurante. Pienso que de algún modo ese planteamiento inicial debe ser recordado y reiterado. No podemos comprender profundamente si no pensamos profundamente, y no podemos pensar profundamente si pensamos aceleradamente. La seriedad de las comprensiones más profundas requiere la cocina de fuego lento que es el entendimiento, el jarabe de codos de los años con el libro, de los años de la reflexión sostenida, ecuménica, dialogada y reflexionada con uno mismo, al interior del alma, en el diálogo del alma consigo misma, que era lo que para Platón era la filosofía, y también en la experiencia de comunidad, que es lo que es el amor, un verdadero diálogo entre los seres. Me gustaría, para cerrar la experiencia, leer una pequeña nota donde digo: debemos disponernos a mirar en el espejo las propias verdades para poder asumir ante ellas la consecuente responsabilidad que exige estar verdaderamente dispuestos a trascender la banalidad de nuestro mundo y de nuestros propios corazones y mentes, que ha terminado impregnándonos como seres en el interior de nuestra identidad. Yo les invito y los convoco a que en el interior de sus mentes, cuando cae la noche, cuando se haya disipado la fascinación de la estrella de Belén y la hayamos podido disfrutar, y ya sea como la imagen del fuego que se extiende en la lejanía, un sol interno, podamos con la luz del entendimiento y con los ojos del alma atrevernos a extender una mirada en aquella parte de nuestra casa donde no suele acompañarnos la experiencia de la luz. Mi mejor deseo, mi mejor bendición, mi mejor buena voluntad para todo ser humano que quiera abrirse a pensar lo que debe ser pensado, adecuadamente pensado, con el sentimiento y con todo su ser y con toda la verdadera buena voluntad de un ser que quiere pensar para transformarse, pensar
para comprender, comprender para ser seriamente, hasta el final último en donde las cosas dan su verdadera luz y su verdadera posibilidad de transformación. Todo lo sabemos entre todos, siempre puntualizo en honor a nuestro compañero Pablo Freire, y nadie es tan rico como para que no pueda darle algo a alguien. Nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Y el otro tercer planteamiento, que si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de eso que son, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Que en la examinación de temas tan delicados y tan profundos a un nivel emocional como son el dinero y el tiempo, nos permita una experiencia auténticamente nuestra, auténticamente autónoma, auténticamente emancipadora, libre, poética y bella, para poder habitar poéticamente el mundo de una manera genuina a través del verdadero conocimiento del amor y de la transformación. Gracias.